Buenas tardes. Comienza Penúltima Palabra, programa de análisis deportivo de Teleturquino. Hoy dialogaremos sobre la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales y la clausura que tendrá lugar aquí en nuestra provincia. Además, tendremos en el estudio de invitado al director de la EIDE, Capitán Orestes Acosta, de nuestra ciudad, quien nos hablará sobre la preparación de los estudiantes con vista a este evento. Quédese con nosotros, que este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Y entramos en materia ya de análisis deportivo aquí en Penúltima Palabra. Le doy las buenas tardes y la bienvenida a mi colega Jorge Luis Guerra Limota. Las buenas tardes para ti, Brita, por supuesto para ustedes también, amables televidentes. Es un placer compartir con ustedes estos 27 minutos dedicados al deporte en Santiago de Cuba. Hoy dialogando sobre la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales, y Santiago de Cuba será sede de 4 de estos eventos deportivos: el baloncesto, el fútbol, la lucha y el balonmano. Interesante este resultado que tiene Santiago de Cuba en la edición 59. El principal reto que tiene estos Juegos Escolares en su edición número 60 es mantener el segundo lugar para Santiago de Cuba, o tratar de superar, que ya son palabras mayores. Está claro que en la capital, superar a la capital, a La Habana, es muy difícil por el nivel de masividad que tiene este territorio a nivel nacional, pero creo que se pueden cumplir, y creo que hay que aprovechar algo que es muy importante, y es que la lucha, que ha sido el pilar fundamental de esta categoría, de estas competencias a nivel escolar, ha sido bastión para Santiago de Cuba, y lo que sucedió en la edición anterior con esas 29 medallas de 30 posibles, creo que le dan una expectativa bien alta, y creo que va a ser un digno homenaje a este deporte que tantas glorias, uno de los más grandes que ha tenido nuestro país a lo largo de la historia, y que Santiago de Cuba ahora lo acoge en la categoría escolar. Exactamente, Jorge, porque Santiago de Cuba tiene una excelente historia en estos eventos que ya cumplen 60 años. Y como ya decías, el segundo lugar es un resultado satisfactorio, y lograr alcanzar a la EIDE Mártires de Barbados de la capital cubana es muy difícil, cuando nuestro país va a participar con 10.000 atletas de todas las provincias. Y es insuperable este resultado de la capital cubana. Yo pienso que, a pesar de todo el trabajo que se está haciendo en la preparación en la EIDE Capitán Orestes Acosta y en sus diferentes academias, va a ser muy difícil, en el contexto en el que estamos viviendo, llegar a este primer lugar, aunque el resultado de los Juegos Escolares se divide en dos: en las medallas que alcanzan los deportes y también en los objetivos pedagógicos que se miden. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta para ese resultado. Sí, y yo quiero remarcar algo que tú mencionabas, y es que decías la cifra de 10.000 estudiantes que estarán inmersos en esta competencia, y creo que esto es importante que se resalte, que en medio de la situación que estamos viviendo a nivel de país, que todo el mundo sabe que afecta incluso al deporte en las primeras categorías, tener 10.000 estudiantes que están inmersos en esta competencia para esta histórica edición, que es aniversario cerrado, y que se ha hecho un proyecto muy bonito para darle la importancia que se merece, además porque de aquí es donde salen los campeones del futuro de nuestro deporte, y creo que tener a 10.000 niños participando en estas competencias, creo que es algo que hay que mantener, y de hecho tratar de ir aumentando para los próximos años, pues la situación que vive el deporte en estos momentos lo amerita. Y por ejemplo, si comparamos ahora las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos con la cantidad de clasificados que tiene Cuba para esta edición, realmente te das cuenta que Cuba tiene que hacer un trabajo fuerte por delante, y que tiene un mérito grande, porque ha perdido muchísimo en masividad, y esto es importante. Aún así, el grueso de esa delegación son aspirantes a medalla en esta cita de París 2024, pero ya no en la misma cantidad que vimos en las citas de Sydney, de Atenas, de Beijing incluso, y entonces esto hay que mirarlo con lupa, y por eso necesitamos que estos juegos
tengan esa masividad y que aún se supere mucho más, porque realmente te va a asegurar el futuro del deporte cubano. Precisamente este es uno de los temas que en el internacional se ha analizado y en las visitas que han realizado diferentes funcionarios a nuestra provincia lo han dicho. Se debe recuperar esa masividad que se tenía en los barrios, en las escuelas, en las instituciones y recuperar los topes interescuelas, interdistrito para de alguna manera suplir esa carencia de encuentros interprovinciales que se han ido perdiendo. Ahora, por suerte, se van a realizar, no, se están realizando, por suerte, los Juegos Pioneriles, que es la antesala de estos Juegos Escolares Nacionales en las 33 disciplinas que se practican en nuestro país, y es un tema importante y primordial, porque de ahí sale la cantera de los estudiantes que van a entrar al alto rendimiento en las EIDES, por supuesto, de nuestra provincia y del país. Y también el programa 65x60, igual a Fidel, que es un proyecto que no solo incluye el tema deportivo, sino también la preparación política y docente, no solo de los atletas, sino también de los entrenadores. Y por detrás de todo ese trabajo que se está haciendo para esta edición, también hay que ponderar la labor que hace la Dirección Provincial de Deportes en Santiago de Cuba para, de alguna manera, no solamente a nivel de institución, sino a nivel de comunidad también. Exacto. En los barrios, que exista el incentivo por la práctica del deporte a nivel escolar desde las primeras edades, incluso las personas mayores, que ha sucedido con el Cubaila, que hemos visto personas de todas las edades. Y entonces, sin salirnos un poco del tema, creo que es importante la labor que hace el INDER en Santiago de Cuba, tratando de incentivar en los niños la práctica del deporte y, por qué no, la captación de talentos que en un futuro serán las futuras estrellas del deporte cubano en la arena internacional. Pues este tema lo trataremos en la última parte de nuestro programa. Ahora vamos a una pausa. Dos taekwondistas a los Juegos Olímpicos París 2024 logró la delegación cubana participante en el clasificatorio panamericano al evento ocurrido este mes de abril en República Dominicana. El bicampeón mundial Rafael Alba en más de 80 kilogramos y Arletis Acosta en más de 67 kilogramos en el clasificatorio de República Dominicana, ambos ganaron 3 combates en línea, incluidos los 2 de semifinales, para sellar sus boletos en el caso del santiaguero Alba, mayoreando a sus rivales. Después de 12 años, Cuba volverá a tener a más de un participante en esta disciplina. Para Alba Castillo serán sus terceros Juegos bajo los 5 aros. Y volvemos al estudio de Penúltima Palabra y continuamos con el diálogo sobre la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales. Ahora vamos a presentar un concurso lanzado por el Sistema Deportivo Cubano que tiene como tema Sembrando Campeones. El concurso se recibirá hasta el día 10 de junio y se premiará el 24 del mismo mes en la inauguración nacional. Los correos a enviar serán erisreyes@inder.gov.cu y docencia@inder.gov.cu. Por supuesto que nuestro editor Rafa tendrá ahí en gráfica estos datos que estamos leyendo aquí en el programa. Las bases del concurso establecen que podrán participar todos los estudiantes y profesores del sistema deportivo con un trabajo único, presentado en letra Arial 14 a 2 espacios y párrafos justificados. Debe reflejarse el nombre, la escuela y el territorio de procedencia. Las respuestas, como ya decía, se enviarán a la Dirección de Información y Superación del INDER en los correos que ya mencionaba. Las preguntas las leerá mi colega Jorge Luis Guerra Limonta. Sí, las preguntas del concurso la tengo por acá. Dice la primera: diga la fecha y lugar donde fueron inaugurados los primeros Juegos Escolares Nacionales. La pregunta número 2 dice: ¿cuáles han sido las 5 provincias que han obtenido mayor cantidad de medallas en estos eventos? La pregunta número 3, mencione el nombre de 5 deportistas que participaron en los Juegos Escolares y posteriormente fueron medallistas olímpicos. Y la número 4, ¿por qué se considera los Juegos Escolares Nacionales como el evento más importante del sistema deportivo cubano? Jorgito, ahí yo quisiera decirle a los estudiantes o a los que se animen a participar en este concurso varios datos.
Olímpicos. Por ejemplo, Ana Fidelia Quirot de Santiago de Cuba participó en los Juegos Escolares en alguna de sus ediciones y también obtuvo medallas olímpicas y mundiales. Tenemos el caso también de Orestes Quindelán. Son algunos elementos ahí que podemos dar. Y lo dejamos por ahí, pues realmente no podemos darle las respuestas a los muchachos. Tenemos que también de alguna manera incentivar la investigación de la historia tan rica que tiene el deporte cubano a lo largo de la historia después del triunfo de la revolución. Es una idea muy bonita la que ha tenido la Dirección de Formación y Superación del INDER Nacional con este concurso que yo sé que los estudiantes de la EIDE se van a animar a participar. Ahora vamos a una pausa. Continuamos dialogando sobre la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales, en los que Santiago de Cuba como institución será sede de 4 deportes y también de la clausura. Pero para dialogar sobre la preparación de los atletas de la EIDE Capitán Orestes Acosta, tenemos de invitado en el estudio al director de la institución, Abel Rodríguez de Espaine. Buenas tardes, Abel. Muchas gracias, Brita. Buenas tardes. Sabemos que lleva apenas 8 meses como director de esta institución. Es cierto, Brita, tengo 8 meses como director de la institución, pero he tenido una preparación como de 5 años como subdirector general de la escuela, lo que me ha permitido elevar el nivel en cuanto a los conocimientos de los diferentes procesos que se desarrollan en la misma. Esto me ha permitido tener un vasto dominio en cada una de las esferas, dígase en la parte docente, así también como en la parte docente deportiva, que es mi esfera como tal. La que me gradué. Precisamente, director, vamos a comenzar dialogando sobre la parte docente de la escuela, un tema que a veces no se tiene en cuenta cuando se dialoga sobre esta institución. Bueno, la parte docente es cierto, a veces un poco como el objeto social de la escuela, la formación de atletas, de estudiantes atletas con alto valor en la preparación política e ideológica y en valores. La parte docente a veces un poco el personal no lo toma tanto en cuenta, pero hay que resaltar el trabajo que viene realizando el claustro docente de la institución, que en medio de las varias adversidades que estamos atravesando en el curso escolar 2023-2024 ha dado el paso de frente con vista a culminar el curso escolar con altos resultados en la promoción de la calidad y así como en enseñanza. Profesor, la institución también tiene una parte docente muy importante y que a veces se obvia en la atención a esta escuela. A partir del objeto social de la escuela, en la formación de atletas estudiantes, en ese sentido le prestamos un poco más atención a la parte deportiva, pero no podemos desvincularnos del sistema educacional, que es vital para el desarrollo, por las razones siguientes. El claustro docente de nosotros, a pesar de toda esta vicisitud de la distancia de la escuela, está un poco mellado. Sin embargo, hace un esfuerzo inmesurable en aras de culminar el curso escolar 2023-2024, cumpliendo con las indicaciones metodológicas establecidas para la culminación del curso. Se tiene en cuenta para esto también las indicaciones nacionales para el tercer perfeccionamiento, en el cual la escuela también está inmersa y se está desarrollando con muy buena calidad. ¿Cuántas variaciones han tenido que hacer los entrenadores para preparar a los atletas en estas condiciones tan difíciles y adversas de las que usted hablaba? Hoy la escuela, como todo el país, se ha visto afectada con la situación de la alimentación y para nadie es un secreto. Los profesores han tenido que hacer adecuaciones en los planes de entrenamiento con vista a mantener la preparación del deportista, que no ha afectado en su preparación. Sin embargo, no se ha parado. Se han hecho las modificaciones correspondientes con vista a mantener el sistema de entrenamiento deportivo y estar ubicado, cumplir con lo que establece el programa. No podemos cumplirlo a un 100% lo que está planificado como anteriormente por las adecuaciones realizadas, pero la sistematicidad en los entrenamientos nos da fe de que podemos mantener los resultados alcanzados el año anterior o aspirar a alcanzar un primer lugar. Claro que sí, profesor, porque conocemos de la imbricación y de la paciencia que tienen estos profesores entrenadores para lograr que los atletas cumplan con las técnicas y llegar en óptima forma a esa competición. Hablemos entonces de individualidades, de algunos deportes que usted sabe que pueden llegar a mantener ese resultado. Bueno, ahí hay que decir, hay que resaltar el trabajo de la lucha, del boxeo, del taekwondo, el karate, el judo, los deportes de combate en sí, los deportes de tiempo y marca también, hay que sumarlo, que son los deportes que llevan la voz cantante en la esfera deportiva aquí en Santiago de Cuba y nos mantienen en segundo lugar. Sin embargo, se han tomado también como estrategia los deportes que están más rezagados, ubicarlos en un plan de competencia en su preparación
para que estén ubicados entre los 8 primeros, que de poder cumplirse con la estrategia que se ha diseñado, creo que Santiago de Cuba sí puede aspirar a alcanzar el primer lugar. Entre las estrategias que usted mencionaba está la realización de algunas copas y topes. ¿Cómo se ha ido manejando este tema? Bueno, en medio de las dificultades le hemos dado un nivel de prioridad a estos deportes que son puntales en Santiago de Cuba, y también hay que decir que a esos deportes que están ubicados entre los 8 primeros también le hemos dado la atención oportuna para que estén ubicados entre los primeros lugares. Pero bueno, y nada, ahí hay que resaltar la preparación metodológica que estamos realizando con el claustro docente para elevar el nivel de preparación con vista a que se revierta en los resultados al cual anhelamos todos. La evaluación que hemos hecho en los chequeos de la preparación nos han dado fe de que sí vamos por buen camino. Las estrategias atrasadas se están cumpliendo a más de un 80%, lo que nos permite dar fe de que el resultado que aspiramos se puede alcanzar. Y de los 4 deportes que vamos a hacer sede, háblenos un poco sobre este tema entonces. Bueno, en los 4 deportes que vamos a hacer sede, ahí tenemos previsto que se realice la lucha, el balonmano, el fútbol femenino y el baloncesto. Con respecto a la lucha, para nadie es un secreto, es el bastión a seguir en Santiago de Cuba. En años anteriores ha alcanzado el primer lugar de manera sostenida y este año también aspiramos que se mantenga. Con vista a eso, la estrategia también se tuvo efecto con la realización de la Copa Raúl Cascaré, la cual tuvo un impacto significativo, ya que los resultados que se fueron balanceando con las provincias que participaron, que de hecho son algunas puntales a nivel nacional, los resultados fueron bastante satisfactorios, lo que da un medidor de por dónde vamos, el trabajo lo vamos desarrollando. Profesor, hablábamos al inicio de esta entrevista de que usted estuvo durante 5 años como subdirector, pero antes de realizar esta labor fue entrenador. ¿De qué deporte? De atletismo. ¿Y cómo se sentía entonces usted siendo entrenador y trabajando directamente con niños? No, es verdad que es una labor pedagógica bastante bonita, porque el resultado que ellos tributan al final te reconforta como persona. Ver la sistematicidad con la que tú vas a trabajar todos los días, la paciencia, la ciencia aplicada a esa parte pedagógica y ver el resultado deportivo te enaltece como ser humano, como persona, como profesional. Y hoy lo veo desde el punto de vista ahora como la parte administrativa, pero igual siempre de codo a codo con ellos, porque sé el camino que están transitando y sé las vicisitudes que se pasan para alcanzar un resultado deportivo, en el cual están inmersos varios factores que determinan en el resultado deportivo. Entonces, con más fe, más conocimiento de causa, tengo para estar a tono con todos ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, director, por estar aquí con nosotros en este programa Penúltima Palabra. Éxitos para usted y para sus trabajadores. Muchísimas gracias, Brita. Usted continúe con nosotros aquí en Penúltima Palabra. Ahora vamos a una pausa. Regresamos de esta pausa y continuamos dialogando sobre la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales y un tema importante que se debe mantener y sostener, la búsqueda de talentos. Sí, algo que es muy importante, y aquí hay que hacer un aparte para hablar de el tema de los municipios, no tanto del municipio cabecera. En los municipios algo que se ha perdido, uno de los municipios que se mantiene a la cabeza a la hora del movimiento deportivo es el municipio de San Luis. ¿Cómo? Que tiene en la figura de su primer secretario, Luis Michael Valier, una persona que es un apasionado de los deportes y que no permite que la práctica del deporte de las primeras edades muera en este municipio que está reconocido como la madre del voleibol en Cuba, el municipio de San Luis. Y al mismo tiempo hay que llamar a otros municipios que han sido, está el caso de Palma Soriano, que es tierra de campeones y que ha sufrido un retroceso en cuanto a la producción de atletas de alto rendimiento, a la élite no solamente del deporte en Santiago de Cuba, sino a nivel internacional. Y creo que esto es algo que tiene que proponerse este territorio, que además es una cantera inagotable
de deportistas y que ha sido tierra y protagonista de muchas glorias de nuestro país en la arena internacional. Otros municipios en los que sabemos que se realiza un excelente trabajo buscando talentos son, por ejemplo, Songolamaya, Guamá o incluso Contramaestre, tierras de las que salen la mayor cantidad de los atletas que estudian ahora mismo en la EIDE Capitán Orestes Acosta y que también integran los diferentes equipos ya. Estamos hablando del alto rendimiento de las primeras categorías de estas provincias y el trabajo en la base con este tema es fundamental. Desde aquí hacemos un llamado a los entrenadores en los combinados deportivos desde el plan turquino hasta las zonas rurales y urbanas para continuar con esta labor que realizan. Conocemos que a veces los materiales y los implementos son escasos, pero deben aplicarse técnicas novedosas de entrenamiento y llamar para que los niños se motiven también a participar en los diferentes deportes. Sí, realmente en cuanto a temas de implementos, esto no es un tema del presente, ¿no? Esto es algo que con lo que hemos tenido que lidiar a lo largo de los años en nuestro país. Sin embargo, esto no ha entorpecido los buenos resultados que hemos tenido en todas las categorías, en muchos deportes. Y realmente creo que ahora que se está aplicando a nivel de país la política de insertar a los talentos, los principales talentos del deporte cubano en las principales ligas a nivel internacional, ya sea en deportes colectivos o en deportes individuales, como es el caso del atletismo, que ha hecho un trabajo muy inteligente, insertando en todo tipo de mítines de la Liga del Diamante y otras competiciones que se hacen dentro del circuito internacional del año. Creo que para poder aspirar a mantener esto, necesitan los niños seguir practicando el deporte. Y es algo que está sucediendo, es algo que se refleja en los 10.000 participantes que tendrán estos Juegos Escolares Nacionales, y es algo que hay que seguir trabajando para fortalecerlo de cara a los próximos años. Y lo hemos visto en algunos deportes en el que realmente hemos sufrido la carencia de las competencias de primera categoría. Y te pongo un ejemplo que es evidente y que demuestra lo que te estoy diciendo, el caso del béisbol. Los resultados han ido en retroceso en las categorías inferiores, que eran donde nos estábamos manteniendo dentro de la élite, y ya no está sucediendo así. Y esto es algo que hay que recuperar y hemos visto, yo he tenido la oportunidad de ver a niños jugando pelota en los diferentes campos de pelota con pelotas de trapo, pero están jugando pelota y están aprendiendo a jugar pelota, y tal vez esto no te dé todo el dominio que lleve, pero de alguna manera te va ayudando a pulir algunas deficiencias para posteriormente irte desarrollando, y creo que hay que trabajar en base a esto. Y por supuesto también hay que trabajar y hay que encaminar el trabajo para solucionar los problemas de implementos deportivos, para solucionar los problemas de la alimentación de los atletas, que son cosas fundamentales a la hora de exigir un resultado después en el alto rendimiento. Y además nuestros deportistas lo necesitan, además, porque la exigencia cada vez es mayor, porque el deporte se ha globalizado y ya hemos visto países que no tienen mucha tradición, que se han ido insertando en algunos deportes y han dado pasos de avance, y creo que nosotros no podemos ser la excepción. Y lo comentaba ahorita en la entrevista el director de la EIDE, que en deportes en que Santiago no ha tenido buenos resultados, han hecho un trabajo especial para elevar el nivel y elevar también los resultados. Y creo que esta es la base de lo que tiene que suceder a nivel general en cuanto a deportes para seguir en la élite mundial dentro de la práctica del deporte, como siempre ha sido a lo largo de la historia. Ahí en tu diálogo tú tocabas varios temas. Primero, hay que buscar en los municipios y en las comunidades productores que aporten a la creación de implementos deportivos desde la comunidad. Es un tema que se puede tratar desde lo micro para poder ir a lo macro. Y desde el punto de vista macroestructural, el INDER está dedicando también ingresos y esfuerzos para que los atletas, por ejemplo, de las categorías escolares vayan a eventos internacionales, y lo vimos en noviembre con la edición 5ª de los Juegos Centroamericanos, en los que Santiago tuvo participación, y tenemos ahí el atleta José Fernández en la lucha, que obtuvo medalla en las dos especialidades, en la greco y en la libre, y son momentos y detalles que motivan a los atletas y a los entrenadores también para continuar con el trabajo.
Además, quería resaltar la realización de los Juegos Juveniles Panamericanos, en los que Cuba también ha tenido participación y es fundamental para la continuación de la preparación de los atletas de las categorías inferiores y que lleguen a la primera categoría con nivel excepcional y participación en eventos, conocimiento de cómo se compite en la arena internacional y cómo se llega al alto rendimiento. A nivel de deportes escolares hay un detalle que no podemos dejar fuera y que es imprescindible a la hora del desarrollo de un atleta, y es el apoyo de la familia. Y creo que también vale el reconocimiento para todos esos padres que también se sacrifican muchísimo en muchísimos casos, incluso a la hora de la confección de los uniformes, de la transportación de un equipo determinado, de cualquier deporte sin especificar, para una competencia determinada. Y creo que esto es válido, y creo que esto hay que aplaudirlo también. Hay que felicitar a esos padres que se sacrifican su tiempo, su trabajo, para que sus hijos cumplan sus sueños de ser deportistas de alto rendimiento. Y creo que esto es digno de aplaudir. Y creo que ahí hay que pensar, y a raíz de ahí hay que tomar ese tipo de ideas, porque los padres se convierten de alguna manera en patrocinadores de todos estos eventos por todo lo que aportan para que las competencias se realicen de manera correcta. Y creo que a partir de ahí hay que pensar y hay que abrir mentalidades y hay que buscar patrocinios que también le aporten, sustenten estos eventos que realmente son muy bonitos, son muy importantes, y que por supuesto tenemos que mantener a capa y espada para que el deporte cubano siga brillando a lo más alto del mundo. Sirva este programa para felicitar a los trabajadores que laboran en la EIDE Capitán Orestes Acosta de nuestra ciudad, que van a participar en la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales, buscando mantener el segundo lugar o superar a la EIDE Capitalina Mártires de Barbados en este primer lugar, en una edición que será por todo lo alto atendida por el INDER Nacional y también por la Dirección Provincial de Deportes aquí en Santiago de Cuba. Volveremos con este tema porque la última palabra la dice el terreno. Buenas tardes.